Muy buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Este año estamos en la Universidad Laboral de Albacete, y estamos realizando una serie de videotutoriales para el módulo de Electrónica Aplicada que se imparte en el ciclo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones. Hoy seguimos con los sistemas trifásicos, donde vimos en el primer videotutorial las ventajas de los sistemas trifásicos. En el segundo estuvimos viendo por qué los receptores equilibrados en estrella no necesitan neutro, y hoy vamos a ver cómo calcular los receptores en estrella y en triángulo. Bien, en el videotutorial anterior estuvimos viendo por qué los receptores equilibrados en estrella no necesitan neutro, ¿vale? Cuando digo equilibrados me refiero a que las tres impedancias o resistencias, en caso de ser un receptor resistivo puro, son iguales. Al ser las tres resistencias o impedancias iguales, ¿qué ocurría? Bueno, pues lo que ocurría era que teníamos por aquí tres intensidades completamente iguales, pero como dije en los sistemas trifásicos, estas intensidades están desfasadas 120 grados. Bien, os dije, si sumamos tres intensidades iguales desfasadas 120 grados, por aquí la resultante va a ser 0. Bueno, os lo he puesto aquí un poquito mejor aclarado, es decir, vamos a suponer que yo tengo aquí una intensidad de 3 y de ángulo 90. Esto mismo lo expliqué en el videotutorial anterior, pero aquí está más gráfico, ¿vale? 390 es, si lo pasamos a binómica, 0 más 3i. ¿Qué es esto? ¿Vale? Luego teníamos aquí un vector igual módulo, porque hemos dicho que los módulos son iguales pero desfasados 120 grados. Luego aquí sería menos 30. Si esto lo pasamos a binómica, sería 2,5 menos 5ij. Y aquí lo que teníamos era 3 y de ángulo 210. Si esto lo pasamos a binómica, nos da menos 2 menos 5. Menos 2,5 menos 1,5i. Bueno, si esto lo sumamos, si os dais cuenta, 2,5 menos 2,5, 0. Menos 1,5 más menos 1,5 menos 3i, más 3i, 0. ¿Vale? Otra forma también de verlo es la siguiente. Es decir, si yo cojo este vector y lo sumo, puedo hacerlo así. Ahora, ¿cómo sumo vectores? Pues el extremo de uno con el origen de otro. Y el extremo de uno con el origen de otro. Con lo cual, ¿dónde voy? A parar al origen, es decir, es 0. ¿Vale? También lo expliqué en el video tutorial anterior un poco con diciendo que si este vector y este lo sumamos, voy a coger aquí que se me ha ido. Si este vector y este lo sumamos, si le damos la vuelta, ahí va. Vamos a ver, así. Al sumar este vector y este, pues nos va a dar este resultante. Este resultante, a ser igual que este, dos vectores de igual módulo y en sentidos opuestos, pues se anulan, ¿vale? Bueno, y ahora ya sí que vamos a pasar a lo que es, vamos a ir haciendo pequeños cálculos con receptores en estrella y receptores en triángulo. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a llamar tensión de fase. Aquí hay muchas veces que viene la confusión mental. Es decir, aquí hay muchas veces que viene el tema de confusión. ¿Por qué? Porque mirad, yo os dije que íbamos a llamar tensión compuesta o tensión de línea a la tensión entre fases, es decir, entre una fase y otra. Y tensión simple o tensión de fase a la tensión entre la fase y el neutro. ¿Vale? Pero esto es la tensión, por así decirlo, en la línea, ¿vale? Y ahora vamos a llamar tensión de fase a lo que es la tensión que tenemos en bornes de la impedancia o la resistencia del receptor. Es decir, la tensión de fase le vamos a llamar a esto, porque estamos hablando de la tensión de fase del receptor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo.
¿cuánto vale la tensión de fase? Vamos a empezar, por ejemplo, por el triángulo, que lo vais a ver mejor. Aquí no empecéis a aprender las cosas de memoria. Es decir, en un triángulo la tensión de fase es igual a la tensión de línea. En una estrella la tensión de fase es la tensión de línea partido raíz de 3. Eso no empecéis a aprenderlo. Lo que vais a hacer es, os lo dibujáis y así nunca vais a fallar, porque la memoria luego falla. Pero si lo razonáis, no vais a fallar. Entonces, mirad, ¿cuánto vale la tensión de fase en el receptor? Acordaos, la tensión de fase me refiero a la tensión que hay en bornas de o la resistencia, la impedancia, la bobina, lo que sea, lo que tengamos aquí, ¿vale? Bueno, daos cuenta, nosotros tenemos aquí, esto es tensión de línea, ¿vale? Voy a ponerle UL, que esto es la tensión de la línea, es decir, la tensión entre fases. Vamos a suponer que aquí tenemos 400, ¿vale? Aquí me ha faltado el neutro, pero los triángulos no llevan neutro, pero bueno. Bien, ¿cuánto vale la tensión de fase aquí? Bueno, este punto no es el mismo que este, sí, ¿verdad? ¿Este punto no es el mismo que este? Sí. ¿Este punto es este? Sí. ¿No es el mismo que este? Sí. Luego, este punto es este. Y este punto es este. Luego, ¿os dais cuenta que en el receptor, en triángulo, la tensión que hay en la fase es igual a la tensión de línea? ¿Vale? ¿Queda claro? Es decir, la tensión justamente en Borner de esta resistencia es la misma que tenemos entre dos líneas, ¿vale? Es decir, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Bien, vamos a ver ahora en estrella. Vamos a ver, aquí esto es para triángulo y esto es para estrella. ¿Cuánto vale la tensión de fase en el receptor en estrella? Vale, ¿este punto cuál es? Este. Y este punto que tenemos aquí es el mismo que este y es el mismo que este. Luego, ¿aquí la tensión de fase es igual a la tensión de línea? No. Aquí, si os dais cuenta, la tensión que tengo en Borner de la resistencia no es la de entre dos líneas, es la que tenemos entre la fase y el neutro. ¿Y cuánto vale la tensión entre fase y neutro con respecto a la tensión de línea? Os dije que la tensión entre fase y neutro era igual a la tensión de línea partido raíz de 3. ¿Os acordáis? Es decir, si teníamos, por ejemplo, que entre fases era 400, 400 entre raíz de 3, 230, que sería la de entre fase y neutro. Con lo cual, aquí ¿qué es lo que tenemos? Que la tensión de fase, aquí, va a ser a la tensión de línea partido raíz de 3. Esto lo expliqué, creo que en el primer o segundo video tutorial, donde estuvimos viendo que si esta era entre líneas 400, es decir, si yo tenía entre fases 400, pues la tensión entre fase y neutro era 400 partido raíz de 3, ¿vale? Por eso aquí tenemos UL partido raíz de 3. Vale, entonces, por lo pronto, en los receptores en triángulo tenemos que la tensión de fase, es decir, la tensión en Bornes de esta resistencia o de esta es igual a la tensión de línea. Claro, si os dais cuenta, por ejemplo, esta resistencia también está entre dos fases y esta está también entre la 1 y la 3, ¿vale? Con lo cual son tensiones de línea. La tensión de fase es igual a la tensión de la línea. Y ahora, aquí la tensión de fase no es igual a la de línea, sino es la de línea partido de raíz de 3, que es la equivalente a la tensión entre fase y neutro. Ahora bien, vamos a llamarle J, es decir, intensidad de fase, y J, intensidad de fase. Aquí, es decir, ¿qué intensidad pasa por aquí? A esta le vamos a llamar J, ¿vale? Que es la intensidad de fase en el receptor.
la que pasa por las bobinas del motor, la que pasa por las resistencias del receptor, lo que sea. Y a esta le vamos a llamar I, que es intensidad de línea. Vale. La intensidad que viene por aquí es la misma que la que viene por aquí. Eso lo podéis ver muy claro. Vengo por aquí, la intensidad se viene por aquí y ya vuelve por el neutro. Luego sí, luego la intensidad de fase en un receptor en estrella es igual a la intensidad de línea, ¿vale? Ahora bien, la intensidad de línea hemos dicho que es la que viene por la línea, por aquí, ¿vale? Por aquí vendría la intensidad de línea, os dais cuenta que es la misma. Pero ahora, por aquí, la J. ¿Esta I es la misma que esta J? No, daos cuenta que aquí sí. Aquí, en el estrella, la intensidad de línea es igual a la de J, pero aquí no. Aquí la intensidad de línea viene por aquí y por aquí tendremos una J, por aquí tendremos otra J, es decir, las intensidades de línea ahora no son iguales que las J, porque la intensidad de línea viene por aquí y por aquí sale una J y por aquí entra otra J. Es decir, en este caso, la intensidad de línea raíz de 3i. Aquí lo puedo decir como que la intensidad de línea es raíz de 3 veces la de J, o que la intensidad, la de J, la de fase, ¿vale? Es decir, la intensidad de línea es raíz de 3 veces la de fase, o la intensidad de fase es raíz de 3 veces menos la de línea, ¿vale? Con lo cual, aquí ya tenéis lo que son las fórmulas que os van a hacer falta para poder resolver los ejercicios de examen. Estos siempre salen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que tener claro? La voy a poner también esta fórmula así, raíz de 3 veces J. ¿Vale? Tened muy claro, cuando os digan en un receptor en triángulo, ¿vale? Pues en un receptor en triángulo, la tensión de fase, es decir, vamos a suponer que esto fuera un motor, y aquí yo tengo bobinas. Pues, por ejemplo, me dicen, en un motor en triángulo, pues la tensión de fase, es decir, la tensión en sus bobinas, es igual a la tensión de línea. Y la intensidad de línea va a ser raíz de 3 veces la de fase, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en un receptor en estrella, vamos a suponer que me dicen que es un motor. Bueno, pues la tensión en las bobinas del motor va a ser la tensión de línea partido raíz de 3. Esto ahora con ejercicio lo vais a ver. Y la intensidad que circula por el motor, por las bobinas, va a ser igual que la que consume de la línea, ¿vale? Ahora os pongo un par de ejercicios y con un par de ejercicios lo vais a ver todo mucho más claro.